Era en esa época. Era. Y si se le presenta a una persona y le dice que hay una matanza, ¿usted no tomó como una persona sospechosa a esta? ¿Por qué no lo intervino? No, acompañado del joven, yo me fui al oficial que estaba de servicio y le di cuenta, el joven está ahí manifestando esto. Entonces lo enviaron a la comisaría y el muchacho se fue a la comisaría y él comunicó al servicio de la comisaría. Usted vio dos camionetas tipo Comancar, dijo usted, ¿no? No, yo vi dos camionetas tipo Cherokee. Tipo Cherokee. Posteriormente vino una camioneta Comancar. Acá en su declaración testimonial dice usted eran tipo Comancar. No, debe... ¿No le llamó la atención eso a usted? Sí, me llamó la atención. ¿Y qué hizo usted frente a eso? Realmente yo con el muchacho me acerqué al comandante y luego pues con el comandante comentamos, ¿no? El tribunal le agradece su concurrencia, puede usted retirarse. Bien, dada la hora, vamos a tener un receso hasta las 3 de la tarde y ahí sí vamos a tener la intervención testifical de Marco Enrique Miyashiro Arashiro y Adolfo Javier Cuba y Escobar. Supone que Miyashiro, fíjate que está ahí. Fíjate que está ahí.
Buenas tardes, por favor, todos de pie. Se reabre esta 12ª sesión de la audiencia. Vamos a convocar para su testifical a don Marco Enrique Miyashiro Arashiro. Me siento, por favor. Me siento. General Miyashiro, para los efectos de su testifical, ¿es usted católico? A los efectos de tomar juramento. Sí, señor. Muy bien. ¿Jura usted decir la verdad, toda la verdad en cuanto se le pregunte? Está usted bajo juramento, debe decir la verdad, y si el tribunal establece que usted está mintiendo, puede ser procesado por delito contra el orden de justicia. ¿Está claro? Muy bien. Sus nombres y apellidos completos, por favor. Mi nombre es Marco Enrique Miyashiro Arashiro. Fecha de nacimiento. 25 de abril de 1953. Edad actual. 54 años. Ocupación. Policía en situación de retiro. Muy bien. Su domicilio. La que consta en mi notificación del tribunal. ¿Es la que aparece en su DNI? No, señor, es la que tuve en la ciudad de Madrid. Correcto, se deja constancia. Antes de los hechos que son materia de esta investigación, de esta instrucción o de este juicio oral, perdón, o juzgamiento, ¿conocía usted al acusado aquí presente? Ha sido presidente de la República del año 90-2000. ¿Algún vínculo, contacto personal directo con el acusado? Ninguno, salvo la funcional. Correcto, muy bien. Es de quien es el testigo de la defensa. Señor abogado, puede usted iniciar el interrogatorio. Gracias, señor presidente. General Miyashiro, en 1991, ¿qué cargo desempeñaba usted en la Policía Nacional? En 1991 era comandante en cuanto a la jerarquía de la PNP y jefe de del Grupo Especial de Inteligencia, GEIN, de la Dirección contra el Terrorismo. En 1992, También, se mantuvo en el mismo cargo. sí. ¿Cuáles eran sus funciones en ese cargo? Mis funciones eran propias, la de un jefe de división. Tenía que administrar a mi personal y hacer las orientaciones operativas a que hubiera lugar. En materia de la lucha contra el terrorismo,
¿Qué tipo de operaciones realizaban en el GEIN? Nosotros realizamos operaciones a las que llamamos operaciones de inteligencia operativa policial. Era dirigido contra los aparatos del partido, es decir, la cúpula dirigencial de mando medio para arriba de la organización terrorista Sendero Luminoso. ¿Podría describir, a modo de ilustración para los presentes, en qué consiste o en qué consistía la inteligencia operativa? Bueno, con el término de inteligencia operativa se entiende desde el punto de vista de la doctrina de inteligencia aquellas actividades que realiza el agente para la situación inmediata, es decir, la parte eminentemente ejecutiva del adversario. Pero nosotros desarrollamos otra inteligencia, que es la inteligencia operativa policial, que consistía en ir acoplando, además de la parte propiamente de inteligencia, la parte operativa policial. O sea, se mezclaba la inteligencia propiamente dicha y el trabajo operativo policial. Sí, señor, y esto lo hacíamos, académicamente lo describimos como que se desarrolla en 3 fases. La primera fase, la fase secreta, donde se realizan las acciones netamente de inteligencia. Una fase intermedia, que es la fase de coordinación con las autoridades competentes, llámese principalmente las autoridades del Ministerio Público, para pasar a la tercera fase, que es la fase de intervención, donde se hacen las capturas y se procede a todas las técnicas y procedimientos propiamente de la policía. ¿Que podría señalar en este caso en qué consistía? La parte de inteligencia principalmente consistía en detectar el blanco objetivo, que era algún sospechoso de ser terrorista, hacerle el seguimiento correspondiente para tratar de encontrar los elementos probatorios que fueran necesarios, y cuando esto se lograba, entonces se comunicaba al Ministerio Público para que la fase de intervención, es decir, las incursiones a las casas, los allanamientos, las capturas, se hagan con presencia del Ministerio Público. Una vez procedido a estas capturas, se procedía a los registros domiciliarios y al levantamiento de las actas correspondientes y a todos los mecanismos propios de una investigación policial. Se dice que la policía tenía 2 modelos. Un modelo donde primero se detenía y luego se investigaba, y un modelo donde inicialmente se investiga para detener. A través de estos operativos de inteligencia operativa policial o estos trabajos de inteligencia operativa policial, ¿en cuál de los 2 modelos se ubicaba el GEIN en su época? Nosotros teníamos 2 modelos, como usted lo afirma. Uno era la capacidad de reacción que tenía la policía. Es decir, cuando se comete un atentado, habría que medir cuán eficaz podría ser la reacción de la policía para constituirse al lugar donde se produce el atentado y proceder a las detenciones que hubiera lugar. En estos casos, se decía que se estaba deteniendo para investigar, porque al sospechoso que se le encontraba en las proximidades del lugar donde se produce un atentado, no se le conocía mayormente a qué se dedicaba. Entonces se partía casi de cero para ver hasta qué punto estaba involucrado en el hecho en materia de la investigación. Cuando se producen las acciones de inteligencia operativa policial, la metodología cambia, porque a pesar de contarse con información sobre un sospechoso de terrorismo, no se procede a su captura hasta tener los elementos probatorios suficientes como para poder justificar ante una autoridad, que en este caso era la Fiscalía, los motivos por el cual se iba a intervenir. Entonces, cuando se procedía a la detención, a la intervención propiamente dicha, ya no era tan necesario que el detenido tuviera que declarar, ¿no?, porque ya se contaban con los elementos suficientes de su responsabilidad ante un acto de terrorismo.
Se señalaba también que antiguamente, en la lucha contra el terrorismo, existía la regla de que el mejor terrorista era el terrorista muerto. ¿Este tipo de práctica o de regla era compatible con las operaciones de inteligencia que realizaban ustedes? No, porque si bien es cierto, había una teoría radical de que lo mejor que hacer con un terrorista era su eliminación física, nosotros ya con el desarrollo de la inteligencia operativa policial veíamos que mejor era hacer que ese capturado, ese detenido, se convirtiera en un informante. Es decir, más que su eliminación física, tratábamos de que sea un informador sobre la organización terrorista para nuestros fines de la persecución policial. No sé si usted tiene conocimiento general del concepto de guerra sucia o guerra de baja intensidad. Sí la conozco, y eso generalmente es lo que yo le llamo la tentación del poder. Es decir, que cuando se goza de poder, sea por parte de un gobierno o de una institución, se pretende dar soluciones que escapan al marco jurídico, al marco legal, como una vía rápida de solución al problema. Y la experiencia ha demostrado que en todos los países donde ha ocurrido esto, generalmente agudiza el conflicto más que solucionarlo. Esta guerra sucia o de baja intensidad, donde se privilegiaba la desaparición forzada o el aniquilamiento, ¿era compatible con la inteligencia operativa policial? ¿Podían coexistir? En nuestro caso no era conveniente porque perdíamos la oportunidad de contar con un potencial informador. Cuantitativamente hablando, porque cualitativamente no se discute y es reconocido por el país el trabajo que ustedes realizaron, cuantitativamente hablando, ¿se podría decir que la mayor cantidad de capturas o detenciones de elementos terroristas, cúpula, mando medio, se logró utilizando el método de la inteligencia operativa policial? Podría afirmarlo que sí. Dada su reconocida experiencia en la lucha contra el terrorismo, la política de pacificación, además de la inteligencia operativa policial que usted la está señalando como el arma cuantitativamente más importante que tuvo el Perú para enfrentar al terrorismo, ¿cuál sería la segunda herramienta o la segunda arma que usted apreció permitió vencer al MRTA y a Sendero Luminoso? Era necesario la aplicación de una estrategia integral. A nivel policial, era importante que la policía continúe teniendo una capacidad adecuada de respuesta. Es decir, cometido un atentado terrorista, la policía debería estar en capacidad de, en el tiempo más breve posible, estar en el lugar de los hechos. Cuando me refiero a que había una capacidad de reacción y una capacidad de inteligencia, no quiero afirmar que una sea mejor que la otra, las dos son necesarias, ¿no? Pero aparte de esto, que se limitaba a contrarrestar a los elementos de la organización terrorista, también siempre hemos visto necesario que la actividad de represión, principalmente la policial o militar, sea acompañada de otras áreas que escapan del ámbito policial, ¿no? Tales como trabajo social, trabajo en educación, ¿no? Una de mis inquietudes grandes era, por ejemplo, cómo en las academias de preparación preuniversitaria se estaban captando a los mejores elementos de la juventud peruana para los fines de Sendero, a través de las llamadas academias de preparación. Y tuvimos el caso específico de la Academia César Vallejo, ¿no? Caso que no solamente se remonta a la década del 90, sino en el año 2002, uno de los autores del atentado del Polo había sido número 1 en el Colegio Loncio Prado,
de Huánuco. Y él había sido captado para Sendero Luminoso a través de esta academia de preparación. Si usted refiere que cuantitativamente, digamos, el arma más eficaz para luchar contra el terrorismo fue la inteligencia operativa policial, ¿también tuvo un papel en ese sentido la legislación como la ley de arrepentimiento? Bueno, cuando yo me refiero a la actuación de la policía, el policía, la mejor arma que tiene es la ley vigente, ¿no? Y para actuar dentro de la legalidad es necesario que estas leyes se adecúen a las necesidades propias del país. Y una de las mejoras que hubo en ese periodo fue que se contó con una legislación que favorecía la actuación policial. Si analizamos la estadística de la época, la ley de arrepentimiento permitió también el desmembramiento de un sector importante de miembros del Ejército Guerrillero Popular en Sendero Luminoso o en su parangón en el MRTA. En mi experiencia directa en cuanto a la lucha contra el terrorismo, tanto en la Gran Lima metropolitana como en la provincia de Cajamarca, Amazonas y Lambayeque, la ley de arrepentimiento fue una gran arma con la que contó la policía para poder hacer entrar en razón al terrorista con la finalidad de que pueda acogerse a una opción legal y convertirse en un colaborador, en un informante de la policía. A través de la ley de arrepentimiento se pudo lograr esta situación. ¿Podría usted señalar, de acuerdo a su experiencia, que una mayor cantidad de terroristas fueron vencidos con la ley de arrepentimiento que con el combate directo con las fuerzas del orden? Considero de que la caída de Abimael Guzmán el año 92 y la posterior dación de la ley de arrepentimiento permitió al elemento terrorista visionar una luz al fondo del túnel y permitirle una salida de esa maraña, esa espiral de violencia en la que se encontraba inmerso por la ley de arrepentimiento. Dentro de la experiencia que usted ha tenido en la política de pacificación, ¿qué rol principal usted considera que desempeñó las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo? Bueno, el papel que yo le reconozco mucho a la Fuerza Armada es haber podido cubrir extensas áreas del territorio nacional en donde la Policía Nacional no pudo tener alcance por la extensión misma de estos territorios y sobre todo por hacer presencia de Estado en muchos lugares donde le daba lo mismo por el estado de abandono en que se encontraba, que estuviera Sendero o que estuviera cualquier partido político. ¿Qué tipo de trabajo, por ejemplo, pudo apreciar usted que las Fuerzas Armadas realizaran en ese sentido? Dar aliento a las rondas campesinas para que el campesinado nuestro tuviera una opción para poder actuar dentro de la legalidad. Antes de las rondas campesinas, el campesino se había sumergido, merced a las olas de terror que desarrolló Sendero Luminoso, en lo que llamamos la conspiración del silencio. Aquello no escucho, no hablo, no oigo nada, porque regresa Sendero y puede tomar una represalia. La presencia del ejército pudo quebrar este sentimiento y hacer que ellos mismos se encarguen o procuren obtener la información para que actúe la Fuerza Armada y los apoye en la pacificación de su territorio. Así como usted ha considerado, general Miyashiro, que la inteligencia operativa policial era incompatible con la guerra sucia o de baja intensidad, este trabajo de adhesión a la población que usted apreció en las Fuerzas Armadas o el trabajo de las rondas campesinas, ¿considera que eran compatibles o incompatibles con una guerra sucia o de baja intensidad? Una guerra sucia o de baja intensidad siempre trae como consecuencia el desprestigio tanto de la Fuerza Armada
de la Policía Nacional, porque finalmente la población no va a tener claro qué cosa es actuar dentro de lo que es un Estado de Derecho, ¿no? Y siempre es perjudicial recurrir a estos métodos. ¿Tuvo usted conocimiento que en 1991 el general John Caro hizo un requerimiento al jefe del SIN para designar un equipo de analistas que venga a apoyar al trabajo de la DIRCOTE? La situación a fines del año 90 era que cada uno de los organismos de inteligencia actuaban separadamente. Y a fines de enero del 91 se logra una excelente intervención donde se incautan los videos de Zorro de Griego. Y además marcaba una diferencia la forma de operar que tuvo el GEIN en cuanto a la cantidad de documentos incautados, que antes se podían foliar y decir 20 folios en un documento. Aquí teníamos que contabilizarlas por cajas, porque era bastante abundante la cantidad de documentos encontrados. Entonces hubo una reunión con el general director del presidente del Servicio de Inteligencia Nacional, el general Salazar, en donde se plantea la creación o el impulso de lo que debería ser una comunidad de inteligencia. Y como parte de este proyecto se envió a la DIRCOTE a un grupo de analistas eran de la Fuerza Armada. No podría precisar si eran del Servicio de Inteligencia del Ejército o del Servicio de Inteligencia Nacional. Pero hubo problemas administrativos con su jefe, que era el comandante Rodríguez Sarbabascoa, en cuanto a que el GEIN tenía que pagarle los viáticos al personal. Estamos hablando de más o menos 5 soles por elemento, cosa que era sumamente escaso los recursos dentro del GEIN, por lo que disponen que haya un coronel coordinador y se nombra al general Juan Nakanakari Kanashiro para que todos los aspectos policiales sean tratados a través de este coronel. Por lo tanto, el GEIN no tenía una participación directa con este grupo, pero sí ocupaban parte de los ambientes. ¿Llegó a conocer el tipo de labor que realizaba este grupo de analistas? Ellos se dedicaban a revisar los documentos que nosotros habíamos logrado incautar. Y producto de este análisis, tengo entendido que llegaron a elaborar un manual de inteligencia. Este manual de inteligencia que elaboró el grupo de análisis, ¿qué características tenía? ¿Era un manual que establecía cómo debían realizarse las operaciones de inteligencia o era un manual que establecía el conocimiento de la estructura, funcionamiento de Sendero Luminoso? Mire, acá hay una paradoja porque pese a de que se hablaba de que este grupo era una parte de lo que debería ser una comunidad de inteligencia, nunca se nos hizo llegar una información, un análisis efectuado por ellos. Incluso el manual que ellos redactaron nunca lo he llegado a ver. No podría opinar sobre su contenido. Correcto. ¿Recuerda aproximadamente hasta qué momento trabajó el grupo de analistas en las instalaciones de la DIRCOTE? No podría precisar una fecha, pero debe ser hasta mediados de año. 1991. De 1991. ¿Podría usted señalar, si es que existieron, por cierto, algunas diferencias significativas en el trabajo del GEIN durante el régimen del presidente García en comparación con el régimen del presidente Fujimori?
Bueno, el GEIN fue creado en época del presidente García. 1989, creo, ¿no? No, fue creado en el 5 de marzo de 1990, periodo de presidente Alan García. Está de ministro del señor Mantilla. Y la diferencia inicialmente no era muy notorio, pero luego sí nos percatamos de la gran ventaja que era trabajar para después detener, ¿no? Y esto se fue desarrollando poco a poco a lo largo de de esos años, ¿no? Del año 90. La defensa ha terminado, señor presidente. Señor fiscal. Muy buenas tardes, testigo don Marco Miyashiro. El señor abogado de la defensa le ha solicitado que usted respondiera respecto de la presencia de analistas del Servicio de Inteligencia Nacional dentro del GEIN. Dígame, ¿era usual que miembros de las Fuerzas Armadas, es decir, del Ejército, participara conjuntamente con la policía en analizar documentos? Permítame aclarar y darle respuesta, señor fiscal, en el sentido de que ellos trabajaban en los ambientes del GEIN, pero no formaban parte del GEIN. Y por otra parte, era la primera vez que elementos del ejército estaban trabajando en esta unidad policial. Era la primera vez, usted lo ha dicho, ¿no? También ha manifestado que no sabe si produjeron algún manual y en todo caso usted no lo llegó a conocer. Yo sí sé que han producido un manual. Lo que no sé es cuál es el contenido de ese manual. Porque incluso hubo una felicitación por parte del señor presidente de ese entonces y a nosotros algo que nos incomodó porque éramos los que hacíamos el trabajo, capturamos a los terroristas y ellos por leer los documentos que nosotros mismos le entregamos habían sido felicitados y nosotros no. Ya, ¿usted sabe cuáles fueron las razones por las cuales este grupo de analistas se replegó al CIN? ¿Conoció los motivos, las causas? Me imagino que debe ser porque terminaron de revisar los documentos que le habíamos dado. ¿Usted ha tenido conocimiento que en ese entonces el general Benedicto Jiménez había tenido alguna discusión con el comandante Rodríguez Abalascoa y que el primero le había dicho que ya no le iban a proporcionar mayor información para que llevaran a cabo análisis alguno? ¿Conoció de esto? Bueno, yo he hecho mención de un incidente que hubo y que era totalmente doméstico sobre el pago de viáticos que estaba exigiendo el comandante Rodríguez. Sobre otras discusiones que haya tenido con el coronel Benedicto Jiménez, no lo conozco. Al responder a una pregunta formulada por el señor abogado de la defensa, usted ha manifestado que cuando le preguntó respecto de en qué consistía la guerra de baja intensidad, si usted la conocía, usted ha referido que este tipo de guerra clandestina, de baja intensidad, en lugar de significar la conjuración del problema, más bien lo agudizaba o lo agudizó. ¿Usted podría decir si se aplicó esa guerra de baja intensidad aquí en el Perú? No tuvimos conocimiento de la aplicación de esa guerra de baja intensidad. Porque quiero recordarle lo siguiente, y después hago la pregunta. Durante el año 1991 y parte del 92, realmente sí se agudizó tremendamente el problema subversivo. Hubieron muertes, gran cantidad de muertos en la misma capital de la República y atentados que significaron grandes daños para la propiedad privada y pública. ¿Esto no fue parte de una agudización del conflicto? ¿De repente en uso de la guerra de baja intensidad?
Me parece que estadísticamente tiene usted toda la razón al afirmar que hubo un incremento en esos años, pero considero que más que por guerra de baja intensidad u otro, era porque ellos habían agudizado y desarrollado más sus planes para generalizar la violencia en todo el país. Estaban buscando llegar al equilibrio estratégico. Vamos al tema de Barrios Altos. ¿Usted cómo toma conocimiento de la matanza de Barrios Altos ocurrida en el mes de noviembre de 1991? Bien, permítame hacer una aclaración antes de proceder a la respuesta, en el sentido de que si el GEIN, el Grupo Especial de Inteligencia de la DIRCOTE, pudo obtener los avances que logró, fue gracias a que no veían el día a día del terrorismo. Veíamos exclusivamente la parte que desarrollaba los blancos objetivos que nosotros habíamos trazado. Y el día a día era parte del trabajo que desarrollaban los grupos deltas, que para ese tiempo eran 8 grupos deltas los que estaban trabajando. El GEIN no se ocupaba del día a día del terrorismo. En otras palabras, si ocurría un atentado en la calle, el GEIN continuaba siempre con los mismos blancos objetivos y no se desviaba de ellos. Es por eso, señor, que cuando tomamos conocimiento de lo ocurrido en los Barrios Altos, que fue por los medios de prensa, no tomamos una acción porque no formaba parte del trabajo que realizaba estos grupos de inteligencia. Correcto. Bueno, le pregunto ahora, en base a la experiencia que usted tuvo como general de la policía y muy identificado además a la DIRCOTE, ¿usted puede precisar por qué es que esta división de la policía actuó o intervino o investigó el caso Barrios Altos, teniendo en cuenta que inclusive expertos y psicólogos habían expresado que no configuraba un hecho vinculado, un hecho típico vinculado al terrorismo que desplegaban los grupos subversivos Sendero Luminoso y el MRTA, y que más bien se podía hablar de un grupo paramilitar? ¿Usted qué opinaría respecto a ese traslado a la DIRCOTE de este hecho? Bueno, el hecho de que haya habido una matanza tal como lo describieron los medios de prensa, eso era suficiente para que la DIRCOTE, en cumplimiento de sus funciones, tomara acción. Haciendo la aclaración también de que cada vez que había un atentado terrorista y a la vez una muerte, no solamente intervenía la DIRCOTE como para investigar la parte de terrorismo, sino también la división de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidios. Y no podría precisar exactamente cuál fue el rol que tuvo la DIRCOTE, porque le repito que, aunque suene algo indolente, el GEIN no veía el accionar terrorista diario. ¿Usted conoció de la estrategia que, según se manifiesta, estaba volcada en una directiva que se sintetizaba en el policía inteligente y el soldado amigo? ¿Llegó a conocer? Yo no he conocido ese término de policía inteligente, ni tampoco la de soldado amigo, pero sí sabía que había unos esfuerzos para que el militar lograra la adhesión del campesino. Volviendo al tema de la guerra de baja intensidad y la otra forma del terrorista muerto, usted ha dicho al responder a una de las preguntas que este método no era compatible con la policía. ¿Quiere decir que otros estamentos en este caso el ejército, por ejemplo, podría poner en práctica este tipo de guerra? No he tomado conocimiento de eso, pero en la división de terrorismo he tenido a un maestro que era un especialista en investigación de homicidios, el actual general en retiro Juan Candacari, y él siempre nos inculcaba de que si el policía no cumple la ley, no tiene la moral ya para proceder a hacer ningún tipo de captura ni investigación.
General, ¿usted tuvo conocimiento que en el mes de diciembre del año 1990, los grupos Delta, algunos de los grupos Delta, si no me equivoco, el 2, tenía ya prácticamente ubicada físicamente al señor Abimael Guzmán, que es líder de Sendero Luminoso? ¿Conoció de ese hecho? No, señor. ¿No me entendió? No he no conocido conoció. de ese hecho. No conoció, correcto. Muy bien. En el año 2000, ¿dónde prestaba usted servicios, general? En el año 2000, de febrero a julio, he estado prestando servicios como jefe de inteligencia regional de ICA. Y a partir de julio he sido director ejecutivo de inteligencia del Ministerio del Interior. ¿Usted en algún momento estuvo trabajando en el exterior, en algún país? He estado trabajando en la República de Bolivia del año 98 al año 2000. Al año 2000. Eso es todo, señor presidente. La parte civil. Perdón. Quería aclararle. Mi trabajo en ICA ha sido el año 2001. 2001. Sí, el año 2000 hasta el mes de noviembre estuve en la República de Bolivia. Ah, justamente a eso iba. Usted estuvo en el extranjero, ¿no es verdad? Sí. Ya, y después, ¿cuándo regresa aquí al país? Yo regreso al país el día 2 de noviembre del año 2000, merced a una llamada telefónica que me formula el señor ministro del Interior, Ya, Fernando de Anderas. ¿Y cuál fue la causa o el motivo por el cual usted, disculpe señor presidente que haya retomado cuál fue la causa o el motivo por el cual fue trasladado? ¿Le explicaron a usted? No. Si me permite reproducir la llamada telefónica que yo recibí, fue una llamada efectuada alrededor de las 10 de la mañana, en donde me indican, coronel, ¿qué hora tiene usted en Bolivia? 10 de la mañana. Fue mi respuesta. Me dice, a las 13 horas usted debe estar en el aeropuerto militar de La Paz. La segunda pregunta que le hago es, disculpe señor ministro, pero ¿a quién debo recoger? La respuesta del ministro del Interior fue, a usted lo van a recoger. Y grande fue mi sorpresa cuando va un avión del ejército peruano a recogerme del aeropuerto del Alto de Bolivia, en donde me transmiten, cosa que también me lo dijo el ministro, que apenas llegue al aeropuerto militar de Lima, me presente al ministro del Interior. Al hacerlo, lo que me indica el señor ministro del Interior es que me iba a llevar a Palacio de Gobierno, donde el presidente de la República iba a darme unas indicaciones expresas para mí. Al hacerlo, y delante del señor ministro del Interior, me indica el señor presidente de la República que debo conformar un grupo de inteligencia para capturar al señor Vladimiro Montesinos. Con eso he terminado, señor presidente. La parte civil. General, buenas tardes. General, la teoría de la inteligencia operativa policial, ¿fue una creación, recreación del GEIN o de la DIRCOTE en general? ¿O fue una teoría impuesta o sugerida por el Servicio de Inteligencia Nacional? ¿Dónde nace la concepción de la teoría esta de inteligencia operativa policial? ¿Puede explicarnos, por favor? Bien. Esta concepción de la inteligencia operativa policial surge de la experiencia que tuvimos en nuestra primera incursión realizada en... es el caso donde encontramos los primeros indicios del Museo de Abimael Guzmán, donde tenía todos sus regalos, en donde esta operación no la realiza el Grupo Especial de Inteligencia, sino lo realiza en coordinación con los grupos operativos de la DIRCOTE. Y ahí observamos que cuando el oficial que ha hecho los seguimientos, que conoce durante un determinado tiempo de 3, 4, 5 semanas
al elemento sospechoso, obtiene informaciones de detalle que el grupo operativo, cuando investiga, no está en las suficientes condiciones para poder llevar a cabo un interrogatorio adecuado. Permítame decir que llamamos en el concepto general de inteligencia, es que el hombre de inteligencia nunca realiza la operación de incursión. Siempre se mantiene al margen para mantener su anonimato. Entonces la doctrina recomienda que sea la inteligencia la que pasa la información y los grupos de acción, los grupos de interdicción sean los que actúen. Pero en nuestro caso vimos que cuando pasamos la información a otro grupo se diluye mucho de los detalles operativos que en algunos casos nos ha servido para poder obtener más información. Entonces, digamos, general, que esa debilidad, por llamarlo de alguna manera, fue resuelta por ustedes a través de esta teoría de la inteligencia operativa policial. Así es, señor. ¿Cierto? ¿Es esta teoría la que lleva, por ejemplo, al GEIN o a la DIRCOTE a allanar la casa de Monterrico, donde funcionaba el Departamento de Apoyo Organizativo de Sendero Luminoso, por ejemplo? ¿O se aplicó allí en esa oportunidad? Sí, señor. Ese allanamiento fue importante, ¿recuerda usted? Considero que sí. ¿Allí se realizó el Congreso de Sendero Luminoso? Sí. Usted? ¿Allí se filmó Sorba el Griego? ¿Recuerda usted? Bailando, Abimael Guzmán y el Comité Central bailando esta tonada griega. No en esos momentos, pero después nos percatamos que efectivamente había sido en ese domicilio. Dígame, ¿el Servicio de Inteligencia Nacional tuvo alguna participación en este hecho? En cuanto a la recopilación de información, no. En cuanto a la operatividad, es decir, que ¿algún agente del Servicio de Inteligencia Nacional participó en ese acto comandándolo o integrando la brigada de agentes? No, pero quería resaltar que si bien no el Servicio de Inteligencia Nacional como tal, pero sí hemos tenido desde nuestra creación como GEIN apoyo del Servicio de Inteligencia Naval, a través principalmente de vehículos y choferes. Y de un teniente de apellido Ríos también, que formó parte luego de este grupo de análisis que llega en el 91 al GEIN. ¿Recuerda usted? Eso fue posterior a ese posterioridad, allanamiento. sí, en el 91. En septiembre del 90, una operación del GEIN, exitosa como muchas de las operaciones del GEIN, por cierto, finaliza con la captura del 80% de los integrantes del aparato de propaganda de Sendero Luminoso, incluyendo a su responsable, Hugo Juárez Cruzat, que era miembro del Comité Central y considerado el delfín de Guzmán, septiembre del 90. ¿Recuerda usted? Sí. ¿Personal del Servicio de Inteligencia Nacional intervino en ese operativo? ¿En el análisis de la estrategia y en la conducción de la operación? No. El 31 de enero del 91, el GEIN interviene la casa ubicada en la calle Buenavista, en Chacarilla, ¿cierto?, donde había estado funcionando el Departamento Central de Sendero Luminoso. Allí por primera vez se conoce el nombre de los integrantes del Comité Central de Sendero Luminoso. ¿Recuerda usted ese hecho? Me parece que no fue en Buenavista, sino en la Casa de las Flores, pero motivo de toda esa operación. El 31 de enero del 91. Así es. Es donde se encuentran los videos de donde bailan Sorba el Griego. La misma pregunta. ¿Personal del Servicio de Inteligencia Nacional trabajó ese tema a nivel de análisis estratégico o de intervención en la operación? No antes de la operación, pero precisamente por la cantidad de documentos que encontramos ahí, es que surge la propuesta de instalar en los ambientes del GEIN el grupo de análisis, posterior a la intervención. Sí, general. Precisamente este 31 de enero del 91, yo tengo aquí signado el hecho de que Vladimiro Montesinos Torres aparece en una de las casas intervenidas en horas de la madrugada. ¿Recuerda usted el hecho? Vladimiro Montesinos en la operación Torres. policial, negativo. Sí, sí.
¿No recuerda el hecho? No. Y si yo no he estado presente, mi gente me hubiera informado sobre su presencia. Pero habían 2 casas intervenidas. Varias casas. Varias casas Sí. intervenidas. ¿Pudo haber estado en una o...? En cualquiera que hubiera estado, hubiera sido informado sobre el particular. Se lo pregunto porque el general John Caro ha reconocido que Vladimiro Montesinos Torres llegó en una hora determinada de madrugada a una de las casas. ¿No lo recuerda usted? No. ¿Lo recuerda o no fue? Nadie me ha informado de la presencia de él, por lo que doy como entendido que no fue. No. Ok. General, se ha hablado aquí de una reunión en la que estuvo el jefe de la DIRCOTE, John Caro, usted también presentes en las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional con el jefe del SIN, el general Salazar Monroe. ¿Recuerda usted ese hecho? De acuerdo. A partir de ese hecho es que se deriva el envío del grupo de analistas al GEIN. Sí. ¿Me puede precisar? El jefe de la DINCOTE solicitó el envío de analistas del Servicio de Inteligencia Nacional a la DIRCOTE. ¿Recuerda usted ese hecho? Doctor, quiero que quede claro mi deseo de colaborar con todas las preguntas que se me formule, pero no recuerdo los detalles de esa reunión. Y parte del que no recuerdo es porque más que nada mi presencia en el lugar era acompañar al general. Y ahí se participó y se trató de ese tema. Pero no recuerdo exactamente el tipo de conversación. ¿Pero recuerda quiénes estuvieron presentes en esa reunión en el SIN? Habían varios militares ahí. Del parte de la DIRCOTE o del GEIN, ¿quiénes estuvieron en esa reunión? ¿Recuerda? Me parece que estuve acompañado de Benedicto Jiménez y el general. John Caro. Sí. ¿Recuerda si estuvo Montesinos en esa reunión? No lo recuerdo. No recuerdo. General, usted y Benedicto Jiménez en diversas oportunidades se reunieron con Vladimiro Montesinos Torres. Tengo entendido que en las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional. ¿90, 91 puede ser? Principalmente 91. Sí. Una sola pregunta sobre este tema. ¿Vladimiro Montesinos Torres les dio a ustedes, o a usted en particular, alguna directiva? No. Era una cosa curiosa esta situación, porque nuestra concurrencia a las instalaciones del Servicio de Inteligencia era básicamente cuestión de 5, 10 minutos, 15 minutos a lo mucho, y solamente le decíamos qué tipo de operación estábamos haciendo. No le dábamos mayores detalles de índole operativo, porque nosotros mismos teníamos el temor de que otra institución nos interfiera en el trabajo que estamos haciendo. Y también otra cosa que nos llamaba la atención era que nunca, pese a que teníamos un blanco objetivo trazado y blancos alternativos, nunca nos dio ni siquiera una orientación que vayamos por uno u otro blanco. A mí siempre me dio la impresión de que estas situaciones eran para simplemente poder afirmar que él nos tenía bajo su manga, bajo su manejo. Bueno, pero digamos que la idea de esta reunión en el SIN fue establecer una comunidad de inteligencia, me pareció escucharle eso. Sí. ¿Sí? Dígame. Pero las reuniones que se hacían en el SIN con relación al despacho que teníamos con Vladimiro Montesinos era simplemente para informar en qué tipo de operación estaban. Dígame, y cuando este grupo de analistas va al GEIN, hace su trabajo, termina, usted ya ha dicho que a usted no le entregaron el texto de las conclusiones, digamos, del documento que elaboró este grupo de análisis. No nos entregaron el texto de las conclusiones ni copia del manual y a posteriori tampoco funcionó la comunidad de inteligencia porque no nos pasaron ninguna información que nos permitiera
dar con algún aparato partidario de Sendero Luminoso. Sí, justamente, general, mi preocupación iba por ese tema, porque si había una comunidad de inteligencia, y esta era, digamos, una prueba de su concreción, me extraña, se lo pregunto, me imagino que a usted también le habrá extrañado, que este grupo de análisis haya terminado su trabajo y no haya entregado el documento a ustedes, que ustedes además eran los que habían capturado, incautado la documentación. Comparto su inquietud y extrañeza, porque no nos entregaron documento alguno. Y entonces, se podría decir que entonces el trabajo de este grupo de análisis no le sirvió a la DIRCOTE y en particular al GEIN para el desarrollo de su estrategia y para hacer operativos. Específicamente lo que ellos hicieron a nosotros no nos sirvió De para nada. nada. Para nada. General, aquí quiero hacerle recordar, en todo caso, que hay una declaración. Usted ha prestado ya con anterioridad algunas declaraciones, ¿no es cierto?, ante Sí. el tribunal y ante Así es. juzgados, ¿no es cierto? Aquí yo tengo una declaración del 31 de mayo del 2001, una muy antigua ya probablemente, ¿no? Lo recuerdo porque estuve presente en esa declaración, Bien. general. Y en esa declaración se dice que con respecto a este grupo de análisis que fue al GIN en el 91, ¿no?, el teniente coronel Rodríguez, se refiere al teniente coronel Rodríguez Abalbescoa, quería saber qué hacíamos nosotros. El teniente coronel Rodríguez quería entrar a nuestra oficina porque quería saber qué tipo de operaciones estábamos realizando. ¿Recuerda usted? ¿Nos podría decir a qué se refiere usted? Sí, y era eso. Lo tomé como una curiosidad de este comandante en saber qué cosa éramos lo que nosotros hacíamos. Y por lo tanto es que le dijimos no. El trabajo de ustedes es netamente análisis y la parte operativa no tiene nada que relacionarnos a ambos, ¿no? General, entre las muchas cosas que ha escrito el coronel Benedicto Jiménez, está en sus libros, hay una parte en la que señala que él encontró un documento de ese grupo de análisis en el que se decía: hemos penetrado al GEIN y por primera vez tenemos acceso a los documentos incautados de la cúpula senderista. Hemos penetrado al GEIN. ¿Usted en alguna ocasión tuvo esa sensación? Lo pregunto a partir de su experiencia de policía. ¿De que ellos querían penetrar el grupo especial de inteligencia? Nosotros siempre tenemos celos de las informaciones que obtenemos y hemos tenido también siempre recelo de que ese grupo, y no solamente ese, sino que todo aquel que venía de algún servicio de inteligencia pretendía llevarse algo de lo que nosotros sabíamos. En ese sentido es un recelo, pero basado en la intuición, llamémoslo así, porque no tengo un elemento objetivo para poderlo afirmar. General, a partir de estas reuniones que usted sostenía en algunas oportunidades acompañado del coronel Benedicto Jiménez con Vladimiro Montesinos Torres, o producto de esta comunidad de inteligencia que en algún momento se trató de concretar, ¿se estableció un enlace entre Vladimiro Montesinos Torres y el GEIN? ¿Recuerda usted si había un oficial que era el enlace entre Vladimiro Montesinos Torres y el GEIN? No había tal enlace. Quizás lo que usted haya tomado conocimiento es la participación de Guamán Azcurra, pero la participación de Guamán Azcurra no era de enlace, sino era que nos hacía mantenimiento de los equipos de inteligencia que nosotros manejábamos y de la cual él era conocedor, experto en el tema.
En esa parte sí se compartía algo de la comunidad de inteligencia, porque parte de los equipos y el apoyo logístico en varios casos provino del SIN. General, en junio del 91, el GEIN detiene a la abogada Yovanka Pardavé, ¿cierto? Y al profesor Zavala Cataño, ambos miembros del Comité Central de Sendero Luminoso. Usted tuvo conocimiento que personal del Servicio de Inteligencia del Ejército, y en concreto Santiago Martín Rivas, llegó a la DIRCOTE solicitando la entrega de la abogada Yovanka Pardavé. Lo ha dicho el general John Caro, ahora en la mañana. Bueno, ya para ese tiempo las operaciones se hacían con la técnica de la inteligencia operativa policial y los detenidos estaban a cargo de nosotros. Y nunca he sido informado de que alguna otra persona quería llevarse a nuestros detenidos. ¿Y es posible que el GEIN o la DIRCOTE o alguna Delta pueda llevar adelante una investigación por terrorismo estando el detenido depositado en el Servicio de Inteligencia del Ejército? ¿Eso es posible? ¿Perdón? ¿Es posible que la DIRCOTE lleve adelante una investigación por terrorismo contra una persona que no esté físicamente en los calabozos de la DIRCOTE, sino esté depositado en el Servicio de Inteligencia del Ejército? ¿Eso es posible? Sería una situación bastante extraña. Normalmente las investigaciones que se hacían en la DIRCOTE eran con detenidos que estaban en la DIRCOTE. Durante todo el tiempo que usted trabajó en la DIRCOTE, todos los presos, que eran todos los detenidos objeto de investigación, estaban físicamente en los calabozos de la DIRCOTE. Sí, porque ahí lo investigamos. Tanto cuando usted trabajó en la DIRCOTE, fue jefe del GEIN, como cuando fue jefe de la DIRCOTE. Sí. Y en este operativo de junio del 91, que concluye con la detención de la abogada Yovanka Pardavé, ¿participó personal del Servicio de Inteligencia Nacional? No. ¿Y en la captura de Abimael Guzmán participó personal del Servicio de Inteligencia Nacional? En la parte operativa no. En la parte operativa. ¿Y en el análisis, en la estrategia? No, le reitero que la colaboración que sí hemos recibido del Servicio de Inteligencia Nacional es en el aspecto logístico, que en ese aspecto la policía sí estaba necesitada de apoyo. Dígame, ¿y usted puede referirnos quiénes sabían del operativo que dio con la captura de Guzmán el 12 de septiembre del 92? Esta era una información, entiendo, bastante reservada, ¿no? ¿Quiénes sabían de este operativo para detener a Guzmán? El único que recibió la información de que estamos operando fue el general Quetín, pero luego de intervenir una casa en Balconcillo, disculpe, pero no recuerdo la dirección, porque la idea operativa era intervenir la casa del Balconcillo. Si la casa del Balconcillo era de Sendero, procedíamos a toda la operación. Si en caso no era de Sendero, íbamos a esperar otras condiciones. Era una especie de biopsia. Hasta antes de ese momento, los que conocían de la operación era todo el grupo de GEIN, porque esa decisión la tomamos el día viernes, y el día viernes fue la fecha programada para dar inicio a la operación. Lastimosamente, el blanco que ocupaba la casa del Balconcillo no se hizo presente, o no fue visto por nuestros vigilantes, lo que motivó a que se trasladara toda la operación para el día sábado. General, y a propósito de la captura, que por cierto siempre le vamos a agradecer al Grupo Especial de Inteligencia y particularmente a usted, digo, con ocasión de la captura de Abimael Guzmán, ¿usted supo de la intención del Servicio de Inteligencia del Ejército de llevarse al detenido de las instalaciones de la DIRCOTE? Fue una declaración que dio el general Quetín Vidal, pero no me consta tampoco, porque tenga usted en cuenta de que yo era un comandante. Y lo que muchas veces pasa a nivel de la dirección no llega al operativo, queda en el alto mando. No he tenido conocimiento directo
salvo las declaraciones del general Quetín Vidal. Coronel, como me preocupa esta comunidad de inteligencia, porque ustedes le entregaron toda la información de la que disponían, importantísima, a este grupo de análisis del CIN. El CIN no les dio absolutamente nada a ustedes, y más bien uno de los servicios de inteligencia nacional, del ejército, fue el que pretendió quitarles a ustedes a los detenidos. Curiosa forma de entender una comunidad de inteligencia desde el CIN y desde el Servicio de Inteligencia del Ejército, digo. Son comentarios suyos, señor. Usted Pregunta, lo ha por dicho. favor. Ahí nomás. No, ya me contestó. Muchas gracias, señor presidente. ¿Alguna pregunta más de la parte civil? Sí, señor abogado. David Velasco, para el registro, señor. Testigo, ¿usted nos puede mencionar en qué circunstancias conoció a Vladimiro Montesinos? Él llegó a la oficina de Jaín para entrevistarse con Benedicto Jiménez. ¿Y en esa oportunidad llegó acompañado de Agustín Mantilla? No, me he rectificado en ese aspecto. ¿En qué sentido se ha rectificado? De que no fue Agustín Mantilla el que me lo presentó. Testigo, de acuerdo a su experiencia como alto oficial de la policía en temas de inteligencia, ¿nos puede ilustrar qué características tiene este tema de la guerra de baja intensidad? Bueno, la guerra de baja intensidad lo que tiene como característica es la formación de grupos paramilitares, ¿no? Grupos de eliminación extrajudicial, grupos de desaparición forzosa. ¿Y supuestamente de qué manera actúan ellos? Actúan en forma clandestina. Dígame, ¿tiene usted conocimiento si esto se ha aplicado en algún lugar del país? Ya le han preguntado. No oficialmente. Gracias. ¿Nadie más? Sí, señor abogado. Dos preguntas, señor. General Miyashiro, un par de preguntas, tres a lo más. La primera es el GEIN que se instala en marzo del año 90, ¿no es cierto? Tiene un desarrollo en términos del trabajo que realiza en aspectos de inteligencia operativa, policial, como usted lo ha calificado, que es de una manera concreta bastante exitosa. Hacia inicios del año 92, el Comité Central de Sendero Luminoso había perdido 14 integrantes que la DINCOTE había logrado capturar y que estaban en Castro Castro y que luego fueron ejecutados. Pero, digamos, ahí hay una parte que demuestra el trabajo de la inteligencia operativa policial, ¿no es cierto?, en términos de los éxitos frente a la subversión. Pero quisiera contrastarlo y respecto de su experiencia con otro elemento que da cuenta de una información que ahora es una información de carácter oficial, que aparece en el informe de la Comisión de la Verdad. En esos mismos años hay aproximadamente 2.500 personas desaparecidas, a que se imputa su desaparición a las fuerzas del orden. El Perú era virtualmente el país con más desaparecidos en el mundo. Le pregunto yo, ¿eso a qué tipo de estrategia respondía? ¿Respondía a la estrategia policial o una estrategia de guerra de baja intensidad? En cuanto a mi experiencia, he tenido enfrentamientos con elementos subversivos y no hemos encontrado cadáveres. Ellos acostumbraban a llevarse sus cadáveres. Y es esta situación la que genera la confusión y que es aprovechada por los grupos paramilitares, ¿no? Aparece el muerto, aparece una explosión, aparece un cartel y no se puede atribuir directamente a alguna organización la autoría de estos hechos. ¿Pero usted diría entonces que en el Perú no han habido desapariciones forzadas? No oficialmente en cuanto a las investigaciones que he realizado. Como efectivo, como jefe de un grupo Claro. en DINCOTE. Sí. Pero mi pregunta iba a que usted pudiera, sobre la base de su experiencia, responder la existencia de ese dato oficial, no un dato particular, sino ese dato oficial de la existencia de aproximadamente 2.500 personas desaparecidas entre el 90 y el año 93 en el Perú.
que es un poco el tiempo en el que se desarrolla de una manera fundamental la inteligencia operativa policial en Incote. Esos hechos demostrados, ¿a qué tipo de estrategia responde? No es la estrategia que nosotros empleamos. He tenido conocimiento sobre los desaparecidos. El doctor Ronald Gamarra ha tenido la gentileza de ofrecerme algunos casos cuando he estado trabajando en el departamento de Lambayeque. Me ha dado publicaciones y algunos casos que han ocurrido ahí, pero no tengo una manera directa o oficial de haber intervenido en este tipo de investigaciones, que es a lo que me refería. Okay. ¿No? Sin negar de que haya podido ocurrir. Okay. Le pregunto otra cosa relacionada un poco a la suerte que corre el GEIN luego de la captura de Abimael Guzmán. Se produce la captura el 12 de septiembre del año 92, pero hacia el año siguiente el grupo del GEIN o el Divicote 1 es virtualmente desarticulada. ¿Usted tiene conocimiento por qué razón el éxito policial termina siendo retribuido de esa manera? Quizá porque estemos en el Perú, señor. ¿Podría ser un poco más explícito en su respuesta? Terminada la operación de la captura de Abimael Guzmán, fui sancionado con 8 días de rigor por un documento que fue entregado a la periodista Cecilia Valenzuela y posteriormente cambiado al departamento de Lambayeque como jefe contra el terrorismo de la segunda región policial. Los motivos, no lo sé. ¿Ninguna otra pregunta, señor? Acá hay un tema que sí quiero que usted sea bastante puntual. El general John Caro, a raíz de algunas preguntas que se le formularon, y tiene que ver mucho con la suerte del GEIN. Incluso se decía que había algunos oficiales de primera línea que estaban en la dirección del GEIN. Usted, Benedito Jiménez, Cloromiro Díaz, Murazo y Elías Cuenca. Exactamente. ¿Qué pasó con ellos? Si me permite explayarme en el tema. Usted se refiere a un grupo que conformaba la asesoría legal de la Dirección contra el Terrorismo. Una característica de estos 3 señores oficiales es que son profesionales de abogados, ¿no? Y además, el primer año, cuando se forma el GEIN, son ellos los que conducen a este grupo de inteligencia, al GEIN. Es una de las partes poco conocidas, pero cuando Benedito Jiménez forma el grupo, luego me invita a mí, como más antiguo, siendo mayores ambos, yo ocupo la jefatura, pero de la parte operativa. Sin embargo, teníamos por encima de nosotros a este grupo de asesores legales y habían delegado al comandante Elías Cuenca para que sea el coordinador directo. En otras palabras, el que respondía por la actuación de este grupo ante el comando de la DIRCOTE era el comandante Elías Cuenca. Terminada el año 90, ingresamos al año 91, todos estos señores fueron cambiados de colocación. No conozco el motivo, pero eso ocurrió. Pero claro, yo entiendo que formalmente no lo conoce, pero usted es un hombre pues inteligente y de inteligencia. ¿Qué pasó? Preguntó, conversó. Estas cosas se saben al interior de la institución. Llegó el general Vidal Herrera a la subdirección de la Dirección contra el Terrorismo. ¿Cómo? Llegó el general Vidal Herrera. ¿Y? No sé, ¿eso qué significa? Que llegó ese señor. Estos 3 señores, por sus conocimientos de derecho, participaron en la investigación del caso Villacoca. Ah, ya. ¿Está insinuando usted o está diciendo que como consecuencia de esa Usted investigación... me ha preguntado que como policía, ¿qué cosa conocía en el ambiente? Esto no lo puedo ratificar a través de ningún documento. Ah, usted a partir de ese dato objetivo plantea la posibilidad que sea una de las variables. Sí. Muy bien. En verdad, cuando llegó ya hablamos de este grupo de enlace, este grupo de análisis del CIE o del CIN.
Ese es un problema, señor presidente, porque yo no podría diferenciar quiénes eran del CIE y quiénes eran del SIN. Lo que sí puedo afirmar es que todos eran de la Fuerza Armada. ¿Cuántos eran? Aproximadamente, no sé. No, yo le podría mencionar a los oficiales, que era Rodríguez, había otro comandante cuyo hermano fue ministro de Transportes, Paucar. Luego estaba el capitán Pichilingüe y el capitán Rivas, ¿no? Habían otros auxiliares, pero no he tenido mayor relación con ellos. Pero usted era, pues, usted no dice que era el jefe del GEIN. Era el jefe del GEIN ya como comandante, pero nombran al general Juan Nakanakari Kanashiro como jefe de este grupo de análisis por parte de la policía. Eso fue lo que finalmente pasó. Porque eso impedía que yo tome contacto con personas que no eran de la policía. Uno de los temas que acá se ha mencionado tiene que ver con estos informes de la Comisión Interamericana y otros organismos de derechos humanos que hacían mención al alto índice de desaparecidos, torturados, en fin, ¿no? Y que esto ocurrió durante esas épocas. ¿De eso qué sabe usted? Lo que se estudiaba y se leía en los medios. A ustedes nunca, ya como DINCOTE, más allá de GEIN, a su conocimiento como miembro de DINCOTE, nunca investigaron este tema o sabía que había investigaciones en curso a nivel también de inteligencia, porque había tantas cosas o tantas denuncias que eso merecía una línea de análisis especializado. Sí. ¿Se hizo esa investigación por lo menos? No a nivel de lo que yo he tenido a mi cargo. Pero de otros órganos, ¿usted sabía de otros órganos de la policía, instancias policiales? No, no lo he conocido. Este tema, finalmente, este tema de inteligencia operativa e inteligencia estratégica, durante esta época hubo los cambios en la legislación y antes se afirmaba que el servicio de inteligencia solamente realizaba inteligencia estratégica. La nueva legislación afirmó que realizaba también inteligencia operativa. Usted, al referirse a estos temas, ha denotado una singularidad en la investigación policial. Es inteligencia operativa policial. Eso significaría que hay una diferencia específica entre lo policial, propiamente dicho, y otro tipo de inteligencia operativa. Por eso, a raíz de eso, le planteo el esquema para que usted me aclare. Bien. Lo que yo he planteado es que en la doctrina de inteligencia, no solamente del Perú, sino de cualquier lugar, se habla siempre de una inteligencia estratégica. La inteligencia estratégica que comprende todos los campos de la actividad de una nación, ¿no? Y es para la toma de decisiones de los altos niveles, principalmente políticos. Hay una segunda instancia, que es la inteligencia operativa. Esta inteligencia operativa, llamada también o conocida también como inteligencia de combate, es el que ve la parte inmediata. Es como en un vehículo, la inteligencia estratégica son las luces altas, avisora al futuro. En tanto que la inteligencia operativa, la inteligencia táctica, la inteligencia de combate, son las luces pequeñas, las que ve la proximidad, ¿no? Y en ambos casos, la inteligencia estratégica como la inteligencia operativa van a proporcionar los datos que se obtengan, la información procesada hacia alguna entidad, alguna institución para que ejecute acciones, ¿no? En tanto que la inteligencia operativa policial a la que yo he hecho referencia marca una diferencia porque no se la pasa a otra entidad, sino que pasa a una segunda fase, que es la fase de coordinación con las autoridades que se van a implicar, que incluye también la adquisición de los medios logísticos para intervenir. Por ejemplo, había dado la orden de que si no se podía capturar a Ismael Guzmán, se tenía que capturar las huellas digitales. Esto motivó a que se hicieran esfuerzos para conseguir los polvos reactivos de recoge huellas, protectores, maletines de inspecciones técnicas policiales, etcétera. Y luego pasar a la tercera etapa, que es la investigación policial propiamente dicho,
pero que a diferencia de otras actuaciones, donde el fiscal llega después de la intervención del policía y que muchas veces frustra la concesión de una condena por un tribunal o por un magistrado, contar desde el primer momento con la presencia del fiscal para que garantice desde sus inicios el procedimiento policial. Esto es lo que marcaba la diferencia entre inteligencia operativa y la inteligencia operativa policial. Muy bien, gracias. Testigo, justamente habíamos también tomado muy en cuenta la adjetivización especial que usted incorporaba a su definición de inteligencia operativa, ¿no? Ha marcado de manera reiterada policial, y acaba usted de hacer una explicación en torno al contenido de ese concepto y a su diferenciación con lo que sería una inteligencia operativa en términos generales, ¿correcto? Correcto, señor. Yo voy a pedirle que enlacemos algunos hechos con justamente estos conceptos. Mencionó usted que en la teoría radical, lo mejor era la eliminación física del subversivo en esa concepción. Esa era otra forma de entender también una utilidad de la inteligencia operativa. No me refiero a la policial, me refiero en términos generales. No, señor, pero el refranero español también nos trae un refrán que dice: muerto el perro, muerta la rabia. ¿No? Muerto el perro, se acabó la rabia. Y se toma esta frase como el mejor terrorista es el terrorista muerto. Pero para aquellos que desarrollan acciones de inteligencia técnicamente, van a encontrar como contraparte que el mejor terrorista es el terrorista que trabaja para ti. Usted ha mencionado que justamente una diferencia sustancial era esa búsqueda de informantes, del detenido convertirlo en un informante de la unidad de inteligencia. Este concepto, entonces, de inteligencia operativa era un concepto, inteligencia operativa policial, que no se desarrolló en la comunidad de inteligencia nacional. Muy poco. Muy poco. Por ende, paralelamente a la inteligencia operativa policial y a sus características peculiares, podíamos tener otra inteligencia operativa que desarrollase otro tipo de objetivos y prácticas. Bueno. En su experiencia, usted ha mencionado con bastante cuidado, entiendo, ¿no?, casos que le han planteado aquí, ¿no?, desapariciones de personas. Usted decía, oficialmente no puedo afirmarlo. Extraoficialmente. Extraoficialmente, a través de los medios de prensa, a través de los libros, a través de los informes de Amnistía Internacional, por ejemplo, sí, ¿no? Por ende, cuando se hablaba mucho de las violaciones del debido proceso, de la desaparición forzada, y eso sí he tomado conocimiento. Mi pregunta va en ese sentido de si el desarrollo de esos hechos podía entenderse también como una derivación de la práctica de esta inteligencia operativa de corte radical, como usted ha especificado. Yo creo que ahí, si se hiciera inteligencia, ya no sería necesario recurrir a estos desmanes o excesos o delitos. En la relación que se va